Perfecto. Las adicciones. Este es un tema muy importante por lo cual debemos ponernos de acuerdo en algunas cosas antes de afrontarlo. Como cristianos nosotros entendemos todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, o por lo menos debemos entender todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Punto número 1. Las adicciones no son una enfermedad. Quiero aclarar esto. Provocan diversas enfermedades, pero la adicción en sí misma no es una enfermedad. Las adicciones son la dependencia, este sería el punto 2. Las adicciones son la dependencia a algo o a alguien. Un hábito que domina la voluntad. Dependencia a alguna relación personal, a alguna sustancia o actividad, tales como lujurias, mentiras, ira, orgullo, chisme, egoísmo, glotonería, celos, envidia, tabaco, alcohol, pornografía, drogas, incluso modas, cirugías estéticas, etcétera, etcétera. Incluso hay personas que se convierten en adictas a cosas que pueden ser buenas, pero que una vez que se convierten en adicción, las convierten en algo perjudicial para sí mismas. Por ejemplo, incluso el amor o el sexo, que puede ser algo bueno dentro del matrimonio, pero que cuando alguien se hace adicto a eso, pues ya no tiene bastante con su matrimonio y destroza su vida, la de su familia, etc. Punto 3. Todas las adicciones esclavizan. Y esto es muy revelador. Romanos 6, 16 al 18 dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es muy difícil hablar con alguien que está esclavizado por las adicciones. No suelen razonar. Las drogas les dominan y suele anular la razón, la objetividad. Punto 4. Las adicciones son pecado. Todas las adicciones son pecado. En la Biblia encontramos advertencias contra el abuso del alcohol, la sexualidad, etc. Por ejemplo, Proverbios 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Cualquier droga produce esos mismos efectos. Te cambia la conducta y afecta tu vida volviéndote necio. Si consumes una droga, tienes muchas posibilidades de caer en otras drogas. Ninguna adicción agrada a Dios, por eso decimos que es pecado. Todas las adicciones son malas y por tanto son pecado. Y como tal, deben ser tratadas. Si queremos ayudar a alguien con una adicción, no le vamos a ayudar diciéndole que es un enfermo, porque lo vamos a mandar al médico y el médico le va a cambiar una droga por otra. Le va a quitar la heroína y le va a dar metadona, pero en definitiva la metadona sigue siendo una droga. Punto 5. Las adicciones tienen terribles consecuencias, todas. Las consecuencias de las drogas son muchas y muy diversas: psicológicas, cognitivas, intelectuales, físicas, familiares, sociales. Cuando una adicción afecta al individuo, afecta a su familia, a su trabajo o a sus relaciones personales, se ha convertido en un problema que debe ser enfrentado. Proverbios 23. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las queja? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente,
mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, balanceado por las olas, como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Este es un pasaje muy ilustrativo, ¿no?, de lo que es un borracho, y eso mismo pues con cualquier otro tipo de droga, ¿no? Existen dos tipos de drogas, las legales y las ilegales, pero ambas son drogas. La adicción a las drogas legales no es menos perjudicial que la adicción a las drogas legales. Por ejemplo, hay personas que empiezan a tomar ansiolíticos por cualquier trauma y quedan adictos a los ansiolíticos. O hay personas que toman analgésicos para un dolor porque han tenido una fractura y cuando superan la fractura siguen tomando analgésicos aún sin necesitarlos porque se han habituado. El alcohol produce cirrosis hepática, el cannabis produce depresión psíquica. Una de las peores consecuencias de la drogadicción es la culpa, ya que la culpa es un sentimiento autodestructivo. Las consecuencias no afectan solo a los adictos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se habla de los derechos del consumidor, pero como si el consumo de drogas afectara solo al que lo consume. Pero ¿qué hay de los derechos de la familia? ¿Qué hay de los derechos de la empresa en la que trabaja? ¿Qué pasa con los derechos del gobierno? Pues los consumidores dan problemas, delinquen, enferman y afectan negativamente en todos los sentidos a todas esas esferas. Las familias son destruidas, los estudios interrumpidos, las vidas se estancan, las personas adictas enferman y mueren. ¿Cuántas personas deben ser tratadas y finalmente mueren como consecuencia del tabaco, o del alcohol, o de cualquier otra droga? Recuerden que la peor de las consecuencias de todo pecado es que provoca la muerte. No solo física, sino lo que es más importante, muerte espiritual. Te aleja de Dios. Como está escrito en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 6. ¿Cómo saber si se es adicto? Lucas 5, del 31 al 32, dice que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no es que la sociedad esté sana. Toda la sociedad está podrida y es pura llaga. En su pecado muere. Pero hay quien no quiera reconocer que está enfermo. Por eso el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médico. No es fácil percibir la propia adicción, es mucho más fácil reconocerla en otras personas. Pero cuando se trata de uno mismo, bueno, como nadie se propone en sí mismo ser un drogadicto, aun cuando muchos acaban siéndolo, ¿no?, se llega a la adicción por el autoengaño. El hombre dice, no tengo problema con las drogas, yo controlo, no pasa nada, yo no soy ningún adicto, no te vayas a creer que yo soy un drogadicto, yo puedo dejarla cuando quiero. Todo ese tipo de frases que tratan de justificar la drogadicción, en realidad, o de ocultar o de no reconocer la drogadicción, son un puro autoengaño. Y el autoengaño es la peor mentira, la mentira más necia que alguien pueda creer, ¿no? Uno de los muchos problemas de la adicción es la habituación. Es decir, cuanto más tiempo pasa consumiendo una determinada droga, menos placer te produce. Eso significa que tienes que ir aumentando la dosis o ir cambiando de una droga a otra más fuerte, ¿no? Y esto te va a hundir cada vez más en las cadenas de la adicción y en una espiral autodestructiva, ¿no? Proverbios 23:35 leíamos, ¿no?
y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar, ¿no? Es decir, es la negación del que está teniendo un problema y no lo quiere reconocer. Ah, bueno, me he hecho daño, pero no pasa nada, ¿no? Sí, sí, he perdido el trabajo, pero bueno, ¿y qué? Ya encontraré otro. ¿Qué puedes hacer si te das cuenta de que eres un adicto? ¿Cómo vencer la adicción? Bien, punto 7. Nadie debe autoengañarse. Punto número 1. ¿Qué debe hacer? ¿No? Aunque es el punto 7 del estudio, en realidad el primer paso para salir de la drogadicción es no autoengañarse. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no se trata de un juego, no se trata de cosa pequeña. La salida de una adicción no es fácil, no te puedo engañar, no existen varitas mágicas, especialmente cuando se ha sido adicto por mucho tiempo. Aunque en esto yo tengo que reconocer que he visto verdaderos milagros. Personas que han estado 15 años inyectándose heroína todos los días y que no tuvieron ni mono, porque Dios hizo el milagro de liberarlos de la drogadicción cuando creyeron y entregaron sus vidas a Cristo. Pero esas son excepciones. Yo he visto a muchos drogadictos tener que pasar un mono terrible, es decir, un síndrome de abstinencia terrible. Y también los he visto que ni siquiera se han enterado. Punto 8. La libertad es posible, la libertad de la drogadicción. Muchas personas han superado sus adicciones por fe en nuestro Señor Jesucristo. Él puede liberarte siempre, porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Cristo es el que libera. Segunda de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, como decía antes, la libertad comienza con el reconocimiento del problema. El que encubre sus pecados no prosperará, dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que se aparta, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Liberarse requiere acudir a Dios. Muchos cambian una adicción por otra. Yo conozco personas que dejaron la heroína y la cambiaron por la metadona. Bueno, solo consiguieron ser libres de un tipo de droga, pero siguen siendo esclavos de otra droga. Solo en Cristo se consigue una libertad real y duradera de todo tipo de drogas. Debes entregar tu vida a Cristo, Él la restaurará, como está escrito en Juan 8:36, que me decíamos, ¿no? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quien quiera ser libre de la adicción deberá reconocer que solo no va a poder. En todo caso, le va a resultar demasiado difícil. Pero que Dios sí puede hacerlo, porque nada hay imposible para Él, ¿no? Lucas 1:37. Debe rechazar las excusas, las cosas no me van bien, por eso consumo, todos mis amigos consumían, perdí el trabajo, pero por eso empecé a fumar o a chutarme, fue que mi pareja me dejó, bueno, todos lo hacen. Todo ese tipo de argumentos se convierten en fortalezas, es decir, en sitios fuertes donde el diablo, el demonio, puede entrar en tu vida y a partir de ahí justificar lo que haces aún sabiendo que está mal, ¿no? Una fortaleza es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y nosotros somos llamados a destruir fortalezas, a destruir argumentos con los argumentos de la palabra. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El adicto debe acudir a Dios en fe, arrepentimiento y confesión. Arrepentirse no es sentir dolor por el mal hecho, sino tomar la decisión de no volver a hacerlo. Es ponerse de acuerdo con Dios en lo que es bueno o en lo que es malo, en lo que le conviene o en lo que no le conviene. Si quiere ser libre de debe tomar la decisión de cambiar. Nadie la va a tomar la decisión por el propio adicto. Y si alguien la toma,
El adicto no dejará de ser adicto porque no es su propia decisión, es la decisión de otro, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos donde la familia lleva al adicto a un centro de rehabilitación, pero a los 3 días se escapa y vuelve otra vez a la drogadicción porque no era su decisión, era la decisión de la familia, ¿no? Y eso no funciona. Debe reconocer y confesar que tiene un problema. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero cuando lo confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, del 8 al 9. Siguiente punto. Si no sabe o no puede, tenemos que dejar que otros nos evalúen. No podemos conseguir la liberación por nosotros mismos. Vamos a necesitar ayuda de otras personas que estén con nosotros y nos apoyen. ¿Qué nivel de dependencia tiene? La evaluación es fundamental para saber qué plan hay que establecer a fin de poder rehabilitar a la persona. Personas que han superado sus adicciones pueden ayudar a quienes todavía luchan por liberarse. Y esto es muy importante, acudir a gente que han pasado por esa experiencia y la han superado y llevan años habiéndola superado, ¿no? Romanos 7 nos deja ver la lucha interna de la que Pablo habla. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes conocen el pasaje en cuestión. El testimonio de Pablo ha ayudado a millones de personas en todo el mundo desde entonces hasta nuestros días. Así como Pablo fue liberado por la fe en Jesús, también nosotros podemos serlo. Las personas que han de tratar a un adicto deben tener en cuenta 2 cosas fundamentales, 2 extremos que hay que evitar. Una es rechazar al adicto y la otra es sobreprotegerlo. Ambas posturas, ambos extremos son perjudiciales para el adicto y por consiguiente para todos los que le rodean. Habrá momentos en los que se necesitará mano fuerte, pero también habrá ocasiones en las que se necesitará un hombro sobre el que el adicto pueda llorar. Hay un tiempo para cada cosa y hay que ser equilibrados en esto. Es fundamental para poder ayudar realmente a un adicto. Punto final. La libertad hay que mantenerla, hermanos. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aun cuando hayas reconocido tu problema, aun cuando hayas depositado fe en Dios, aun cuando te hayas arrepentido, aun cuando hayas pedido perdón y aun cuando Dios te perdone, aun cuando busques ayuda, solo habrás comenzado a cambiar. Ese es el primer paso. Para que la victoria sea permanente, debes tomar el control de tu mente. Porque ahí es donde comienza todo. Las tentaciones comienzan aquí. Filipenses 4, del 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como vemos aquí en este pasaje, Pablo dice que debemos pensar en ciertas cuestiones, en lo bueno y no en lo malo. Quiere decir que podemos controlar lo que pensamos. Y si controlamos lo que pensamos, vamos a controlar lo que sentimos. Y si controlamos lo que sentimos, vamos a poder controlar lo que hacemos. De modo que tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. No proveer para los deseos de la carne. Romanos 13, del 13 al 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No te detengas en la tentación. Recuerda la experiencia de Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, así como la mujer se detuvo mirando la fruta y mirando el árbol, algo que no debió haber hecho, pues ese deleitarse en el mal fue lo que le hizo caer en el pecado.
Santiago 1, del 13 al 15, explica cómo es el proceso de la tentación. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído. Ese es el primer paso, atraído. Si tú, cuando eres atraído por la tentación, te detienes a mirar la tentación, te va a parecer algo codiciable, algo agradable a los ojos. Entonces vas a ser seducido. Si eres seducido, entonces el deseo concibe el pecado y el pecado da a luz. O sea, una vez que concibes el pecado, da a luz ese pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es el proceso. Así que hay que evitar que el pecado, la tentación nos seduzca. Sencillamente, como decía Martin Luther King, no puedo evitar que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Hay que evitar la tentación. Y si aparece, pues debemos enfrentarla con la palabra de Dios, contrarrestando todo argumento que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, o que alguien nos plantea, contrarrestándolo con las Escrituras, como hizo Cristo en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Y como aconseja Pablo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 10, verso del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Recuerden, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Controlar. Por tanto, aléjate de la droga, ni la mires, ni te detengas en ella. Toda adicción tiene su contexto. Y esto es muy importante entenderlo. Un círculo de amigos, un grupo social que muy posiblemente te influye para que caigas en la tentación. Aléjate. Si quieres vencer la tentación, tendrás que cambiar de amigos, tendrás que cambiar de ambiente, tendrás que cambiar de contexto. Estoy seguro de que con la presión interna que ya tienes bastante. Por tanto, algunos dirán, lo he intentado todo, pero es que es muy duro. Bueno, pues más dura va a ser la condenación, ¿no? Si caes, levántate y continúa esforzándote, continúa intentándolo. Hay un texto en Miqueas 7:8 que dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz, ¿no? Recuerda también 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, dice Juan en el capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Y Él es la propiciación, dice el versículo 2, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que seguir intentándolo hasta conseguir la victoria. Se trata de un asunto de vida o de muerte. Romanos 6:23, recuérdenlo, la paga del pecado es muerte. La vida que está en juego no es la de los demás, es la del propio adicto, no la de sus ayudadores. La desintoxicación es dura, es verdad, pero si encima te expones a la tentación, pues no vas a querer abandonar. Busca lugares distintos, grupos distintos, aléjate de la adicción. Concéntrate en alguna ocupación que te distraiga, que te aleje del peligro, por ejemplo, en hacer ejercicio, en pintar, en leer, cualquier otra actividad que te distraiga y que haga que tu ocupación, que tu mente esté ocupada en cosas que no son la droga. Ten fe en Dios y en que Él te puede dar la victoria. No te des por vencido, como está escrito en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. De modo que no te rindas, no será fácil, pero tampoco imposible. Con Dios puede. Crea una rutina espiritual de oración, de devocional, de lectura bíblica, etc. Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena intentarlo, agarrarse a Cristo y luchar, porque separados de Él, como dice Juan 15:5, nada podéis hacer. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y recuerden, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Tómalo con calma, rompe malos hábitos, te tomará tiempo, pero si tienes fe en el Señor lo conseguirás. Hasta aquí la exposición. Recuerden, cosas fundamentales que hemos dicho. Estamos hablando de adicciones y tú estás diciendo que hay adicciones que pueden ser provocadas por una enfermedad. Sí. Entonces estás justificando la adicción por un problema de neurotransmisores del cerebro, cuando tú sabes muy bien que el estudio del cerebro humano está en pañales todavía, que apenas se está empezando a estudiar por medio de los escáneres y de las resonancias magnéticas, que se ha comenzado ahora. Es un estudio que, como digo, está en pañales. Ni siquiera se sabe, solamente son teorías indemostrables y que muchas veces ponen el carro delante del caballo. Es que realmente yo como demasiado y tengo gula y estoy obeso porque tengo baja autoestima, o es que tengo baja autoestima porque como mucho y estoy obeso. Entonces muchas veces esto es un conflicto en la psicología. Pero déjame decirte algo, ¿no? Durante siglos nosotros hemos tenido esto, la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya es verdad que no se confía en la Escritura como medio de solución. Por eso se recurre a la psicoterapia y a la psicología y a otras cosas. Ya no se confía en el Espíritu Santo para ayudarnos a superar los conflictos en la vida del creyente. Y esto a pesar de que Dios nos ha dado su palabra y todo lo necesario para la vida y la piedad, según dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3, ¿no? Durante generaciones, los cristianos hemos llevado nuestros problemas al Señor en oración. Sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego, con súplica delante del Señor, ¿no? Ahora hay que llevarlos al psiquiatra, ahora hay que llevarlos al psicólogo. ¿Cuál es el problema con esto? Bien, primero, la psicología dirige a la persona al yo en lugar de a Cristo. Y esto es un conflicto para el que es cristiano realmente. Este es un fallo total. No hay victoria en el yo. No hay victoria. El asunto del autoexamen no es una cura. El psicoanálisis no ha curado a nadie jamás. Los buenos marinos no echan nunca el ancla dentro del barco, lo echan en el mar, porque necesitamos a alguien mayor que nosotros para que nos sostenga. Dios es poderoso para sostenernos, pero nosotros mismos no. La psicología moderna se basa en la sabiduría humana. La palabra de Dios es la sabiduría divina. La psicología es la opinión de los hombres. La palabra de Dios es la opinión de Dios, del Creador que nos ha hecho y sabe cómo funciona nuestro cerebro. La psicología está llena de variedad de opiniones humanas. Pues de hecho hay 250 sistemas diferentes de psicoterapias, más de 10.000 técnicas diferentes que se autoexcluyen y que, hay terapia incluso psicológica hasta para mascotas, ¿ok? Y cada una de ellas pretende ser superior a las demás. La palabra de Dios, sin embargo, es una y es útil y cambia vidas y realmente cambia vidas. Muchos probablemente, la mayoría de los problemas por los que la gente busca consejo, en la mayoría de los casos, es por causa de pecado. En la mayoría de los casos. No digo todos, pero en la mayoría de los casos, el pecado está detrás de los conflictos del ser humano. Matrimonios rotos, familias rotas, conflictos interpersonales, ansiedad, droga, alcohol,
diferentes técnicas, diferentes formas de depresión. Y para estos problemas, lo que necesitamos no es un diván, lo que necesitamos es la cruz de Cristo. Solo Cristo puede salvarnos, no el diván del psicólogo. Tus pecados te son perdonados, vete en paz. La orientación moderna se dedica a la desviación de la culpa. No es problema tuyo, es problema de tus padres, es problema de la educación que recibiste. Bueno, ahora por eso al pecado se le llama enfermedad. ¿Okay? El vicio del juego es una ludopatía, el vicio del otro es una... Bueno, todo es una apatía ahora mismo, ¿no? Se le echa la culpa a los padres, como decía, a los hijos que no se adaptan, se le echa la culpa a los demonios, se le echa la culpa al entorno, se le echa la culpa a la sociedad. Todos son culpables menos el adicto. Como resultado, la gente se libera de la culpa y se libera de la responsabilidad personal, pero sigue con su adicción. Porque la psicología no libera a nadie de la adicción. Lo que te hace es, te cambia una droga por otra, pero te sigue manteniendo drogado. La psicoterapia obra de manera diferente a como obra el Espíritu de Dios en la vida de las personas. El Espíritu Santo enfatiza la importancia de una buena autoimagen contraria, la psicoterapia, digo. Obra de manera directamente contraria al Espíritu Santo, al enfatizar la importancia de la autoimagen. Tú mismo has usado la palabra baja autoestima, ¿no? Realmente el Espíritu Santo lo que nos lleva a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es justamente a lo contrario. Es que a la necesidad de que el hombre se humille delante de su Creador, no que se enaltezca, ya bastante enaltecido está el ser humano, ¿no? El Espíritu Santo está tratando de llevar a los pecadores a la convicción del pecado, al arrepentimiento. Está tratando de restaurar las vidas que están desviadas, de llevarlos a la confesión, al arrepentimiento. Cualquier autoestima que no esté basada justamente en el reconocimiento de la culpa, en el reconocimiento del pecado, en el arrepentimiento del mismo, en un cambio de mente al respecto del pecado, todo lo demás es pura falsedad. Cuidado con todo evangelio o administración que no tenga la cruz como centro. Cuidado, porque estamos creyendo en los hombres y no estamos creyendo en Dios. Yo sé, llevo 40 años estudiando el comportamiento humano. Yo sé que hay personas que están enfermas, pero las personas que están enfermas no son adictas. Hay personas que necesitan tratamiento médico. Y hay personas que sí, que tienen problemas con neurotransmisores y se le pone un tratamiento, pero son tratamientos eutimizantes que regulan el estado anímico de la persona, pero esa persona no está drogada todo el día. Yo sé lo que es un medicamento o una persona bajo los efectos de la drogadicción. Esa persona no es libre, es una esclava. Ahora, el adicto, hermano, tu propio bosquejo, Raúl, presenta una advertencia. Así es. Una advertencia contra el pecado. Presenta una prueba y presenta también un llamado a creer y a vivir en la libertad de Cristo. Así es. Por tanto, no puedes justificar la adicción por un problema de enfermedad, porque una cosa es la enfermedad, otra cosa es la adicción. Yo dije al principio que la adicción no es una enfermedad. Puede provocar enfermedades, porque la adicción provoca enfermedades. Muchísimos drogadictos acaban con SIDA debido al intercambio de jeringa y unos terminan con cirrosis por el alcohol y otros terminan con el cerebro hecho mixto, ¿no? Así es. Las adicciones producen enfermedad, pero no podemos llamar enfermedad a la adicción, porque estamos mandando al adicto, al médico, que no lo va a poder liberar. El único que puede liberar de una adicción es Cristo. Yo estuve en un grupo, estuve internado en un grupo de adictos, de drogadictos, y había una persona que estaba ahí de alguna manera porque él abusaba, mataba
comenzaba a seducir a los chamacos que limpian parabrisas. Los seducía, se hacía amigo de ellos, se los llevaba a su departamento y los mataba, y los tenía 2 o 3 días ahí violándolos. Esa persona estuvo en el grupo, y ese sí, a lo mejor sí necesitaba un psicólogo, ¿no? Algo más fuerte, ¿no? No como el que se masturba y lo que dicen. Pero se le habló de la palabra de Dios, ahí hablaban de la palabra de Dios. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Y ya esta persona, cuando comenzó a saber de Dios y le hablaban de Dios, dejó todo eso. No necesitó un psicólogo, no necesitó ayuda de un ser humano. A fin de cuentas, Dios es todopoderoso y todo lo puede. ¿Sí? Entonces, yo siento que nosotros, o cualquier hermano que está en la palabra, si viene alguien con problemas de que se masturbe, no le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo ayudar, vete al psicólogo. Le tenemos que hablar con la palabra, y así como ahorita usted lo expuso su tema, pastor, todo está clarito en la Biblia. Nosotros no podemos, decirle, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, y darle la espalda, ¿sabes qué? Esto ya es psicológico, ya te tienes que ir. Porque yo lo he visto en muchas personas que enfermas psicológicamente, gente que roba, la gente que asesina. La vida a mí me la cambió el Señor. Eso es todo, pastor. Gracias, Marcelino. De hecho, en estos años que yo llevo sirviendo al Señor, yo he visto cambios drásticos en personas de todo tipo, también en sicarios, personas que se dedicaban a matar por dinero y que disfrutaban haciéndolo. O sea, eran personas que incluso eran capaces de matar aún sin que le pagaran, simplemente porque disfrutaban haciendo eso. El subidón de adrenalina, le decía él, hasta que le predicamos el evangelio y se convirtió. Y fue un cambio tan drástico que ese hombre lloraba como un crío cada vez que se acordaba de las cosas que había hecho. Lloraba como un crío arrepentido delante de Dios. El tema de la culpa, nosotros sabemos por la Escritura que el único que la quita es Cristo. O sea, es el sacrificio de Cristo lo que nos libra de la culpa. Cuando nosotros reconocemos, y lo decía, ¿no?, los pasos que había que dar, ¿no?, tenemos que reconocer nuestro pecado, confesarlo, arrepentido, y pedir perdón y cambiar, porque eso significa arrepentimiento, cambiar de vida, ¿no? Por tanto, una vez que nosotros hacemos eso, la culpa desaparece. Cuando echamos nuestra culpa sobre la cruz de Cristo. Claro, si tratamos de justificar la culpa diciendo, pues, es que realmente tu familia te trató mal, es que hay que ver, tu jefe era así, por eso tú... y estamos justificando el mal, de esa manera no sacamos a la persona del mal. La hacemos un irresponsable. Pero cuando lo enfrentamos a la realidad, entonces es cuando la persona comienza a dar el primer paso, ¿no?, de su liberación, que es el reconocimiento de su propia culpa. La culpa es necesaria, la culpa es buena. La culpa mala es aquella que persiste después de que tú has depositado tu confianza en Cristo. Esa culpa es mala, porque esa culpa es fruto de la falta de fe. Pero la culpa es necesaria. La culpa nos tiene que llevar al arrepentimiento. La culpa nos tiene que llevar al reconocimiento del pecado. Esa culpa que te lleva al arrepentimiento es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, una vez que tú te arrepientes y confiesas tu pecado delante de Dios, tienes que aceptar la palabra de Dios de que Dios te perdona y te libra de toda culpa. Oiga, pastor, ¿estamos hablando aquí en adicciones en creyentes o en no creyentes? ¿O estamos abarcando los dos? Estamos abarcando los dos. Tanto en creyentes como no creyentes. Los no creyentes, si se quieren salvar de una adicción, van a tener que recurrir a Cristo. Yo batallé muchísimo con esto.
Es un tema que lo he vivido de cerca. En Jerez de la Frontera, de donde yo soy originalmente, en la iglesia teníamos un grupo de rehabilitación de toxicómanos y allí, bueno, tomé conciencia de este tema profundamente porque lo vivimos durante años. Vimos gente que eran liberados y que recaían y gente que fueron liberados y jamás volvieron a recaer. Hemos visto de todo en este sentido, ¿no? Pero yo creo que hay que separar la enfermedad de la adicción. Son dos cosas diferentes. Una adicción no es una enfermedad, aunque una adicción puede provocar enfermedades. Entonces, son dos cosas diferentes. Y creo que en esto debe quedar claro porque las etiquetas que ponemos a las cosas indican hacia dónde mandamos a la gente. Si yo le digo a alguien que tiene un problema de gula, tenemos una chica en la iglesia que pesa más de lo debido y se acaba de hacer una operación de estómago y bueno, ha habido otro hermano que tenía el mismo problema. En menos de un mes ha perdido 26 kilos. Esta chica, sin embargo, no ha perdido ni uno. Entonces, yo se lo decía, o tú cambias tu mentalidad o la operación no te va a servir de nada. ¿Entiendes? Es decir, cuando una persona es adicta a comer, no lo es porque tenga un problema cerebral que le provoca ansiedad para comer. No, no. La ansiedad por la comida es una adicción que ella se ha creado y que tiene que ver con sus decisiones, con qué quiere hacer con su vida. Tiene que ver con cómo se ve ella delante de Dios. Y en este sentido, yo la enfrento con su pecado. Yo le digo sinceramente, la gula es pecado. Y tú comes excesivamente no porque lo necesites, comes porque te gusta comer, porque te has enviciado a comer. Y tienes que tener control. Y si no tienes control, pues nunca jamás vas a adelgazar, no vas a adelgazar. Son cosas diferentes. Una cosa es, yo recuerdo una chica que tenía 18 años y que tenía un problema cerebral. La chica era bipolar. Y esta chica sí que necesitaba un tratamiento. Pero ese tratamiento no la dejaba colgada, como yo he visto que hacen los psicólogos a veces cuando llega una persona con problemas de conducta, le ponen cadenas de medicamentos que lo dejan tumbado en una silla cayéndosele la baba. Antes los amarraban con cadena y ahora lo amarran con medicamentos. No, eso no es la solución del problema. La solución del problema es enfrentar a la gente con sus responsabilidades. Y cuando una persona tiene un problema porque es bipolar, porque su cerebro no funciona bien, de acuerdo, pongámosle un tratamiento, pero un tratamiento que le permita vivir sin adicción. Porque en el momento que lo convertimos en un adicto, ahora ya tiene dos problemas, la bipolaridad y la adicción. Hay que estar preparados. El pastor tiene que ser alguien que sepa estudiar el comportamiento humano. Y tiene que ser alguien que conozca suficientemente la palabra de Dios para poder darle solución a la gente, ¿no? Podemos caer en la tentación de dar paños calientes, de poner paños calientes. Pero a veces la mejor manera de ayudar a alguien es enfrentándola con su responsabilidad. Si cogemos a una persona que bebe en demasía y le decimos, es que, bueno, es que tus amigos, es que tu padre, mi padre fue alcohólico. De los 7 varones, los 6 son alcohólicos, beben en demasía, menos yo que tomé la decisión de no serlo. Por tanto, hay que enfrentar a las personas a su responsabilidad. La adicción es una decisión personal que tomamos y tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad delante de Dios. Cuando llevamos a las personas al psicólogo, el psicólogo no le va a poder ayudar
porque el psicólogo no se puede ayudar ni a sí mismo. La psicología es una burda mentira. Cuando mandamos a las personas a la cruz de Cristo, ahí es donde las personas pueden encontrar la sanidad, la libertad que necesitan. Yo creo que esto es un tema muy importante, que tenemos que meditar y que tenemos que verlo siempre a la luz de las Escrituras. El gran problema hoy es que las iglesias se han llenado de material que no es bíblico. Yo tenía una enciclopedia, te digo tenía porque la tiré, tenía una enciclopedia de problemas psicológicos, enciclopedia pastoral de problemas psicológicos. Cuando yo leí ese libro, yo dije, esto no tiene ni pies ni cabeza. Psicología humana. Y la psicología humana, lees otro libro de psicología humana y contradice al primero. Ahí los psicólogos no se ponen de acuerdo. Unos hablan de una terapia y otros de una totalmente distinta o contraria incluso a la anterior. Unos dicen que conviene hacer una cosa y el otro dice que conviene hacer la contraria, porque la psicología no es ciencia. Es el intrusismo del pensamiento humano en el comportamiento del hombre que tiene que ver con la relación con Dios. No somos los pastores los que somos intrusistas, los que somos intrusos en la psicología, sino que es la psicología la que es intrusa en la consejería pastoral, porque la consejería pastoral tiene miles de años, mientras que la psicología tiene 200 años. Y la psicología que comenzó con Freud, hoy en día no hay quien crea a Freud, ni siquiera los psicólogos lo creen ya. ¿Quién era Freud? Un drogadicto, el primer cocainómano de la historia. ¿Por qué estableció el psicoanálisis? Como medio de evadir su propia responsabilidad. Estudien la figura de Freud, es muy interesante. Créanme que la palabra de Dios es un manual de vida. ¿Qué es un manual de vida? Lo decimos literalmente. Es el manual de Dios para que sepamos cómo aprovechar nuestra vida. Y no hay ningún mérito ni en mí, ni en ninguno de nosotros. El mérito está aquí, está en la palabra de Dios. O sea, lo único que hacemos es citar lo que está escrito en la Escritura, ¿no? Por tanto, la gloria siempre es del Señor, porque es Él quien la inspiró, ¿no? Nosotros solamente copiamos lo que dice la Escritura. Muy bien. Lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias, pastor y hermanos. No, al Señor. Hagamos una oración. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad para con nosotros, Señor, al dejarnos una palabra tan hermosa que podemos profundizar, que podemos escudriñar y que, Señor, es tan sabia. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos ilumina, que nos guía, Señor, en el estudio y en el conocimiento de ella. Señor, muchas gracias por mis hermanos que están aprendiendo, preparándose, Señor, para servirte cada día más y mejor. Bendice a cada uno en particular, Señor. Gracias, Señor, por poder contar con ellos. Sigue tú bendiciendo a México, sigue tú bendiciendo cada uno de los lugares donde tu palabra está siendo predicada. Glorifícate, Señor, de tal modo que tu nombre sea conocido y que tu nombre sea conocido por lo bueno, Señor, y no por lo malo. Porque hay quienes usan tu nombre, Señor, y no para lo correcto. Pero bendice a mis hermanos para que santifiquen tu nombre allá por donde ellos vayan. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, que cada día amen más tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen muy buenas noches.